Hola, buenos días. Hoy nos encontramos aquí para que todos aprendamos matemática en casa. Dentro del área de matemática hoy vamos a ver números racionales. Para empezar vamos a tratar de, a partir de una idea intuitiva, yo les he puesto en la pantalla tres fracciones, 15/36, un cuarto y 4/9. Y lo que quiero es que las comparemos. Ustedes vienen viendo fracciones desde la escuela primaria y lo que quiero ahora es que podamos compararla intuitivamente. Entonces lo vamos a hacer con un gráfico. Yo he tomado en 3 hojas de papel. En la primera, si se fijan, he hecho 36 cuadraditos. En la segunda he hecho 4 franjas. Y en la tercera unidad he tomado 9 franjas. Ahora vamos a pintar lo que nos pedían las fracciones. Entonces, en la primera fracción dijimos que teníamos 15 cuadraditos pintados. En la segunda hemos pintado una de esas 4 fracciones y en la tercera hemos pintado 4 de las 9 unidades. Perdón, de las 9 partes en las que dividimos la unidad. Bueno, quiero compararlas. ¿Cómo hago para compararlas? Si en realidad son unidades que las he particionado distinto. En la primera, si se fijan, yo he tomado 36 partes. En la segunda he tomado 4 y en la última he tomado 9 partes. Bueno, pero podemos hacerlo intuitivamente. En la primera yo tengo prácticamente llenas las 4 primeras líneas y en la última las tengo totalmente llenas. ¿Esto qué quiere decir? Que la última fracción es mayor que la primera. Y ahora si quiero comparar la segunda fracción, que es esta del medio, con la primera, ¿qué vemos? Que esta segunda fracción ocupa toda una columna. Toda una columna, si contamos, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadraditos. Entonces, esta segunda columna me estaría haciendo una equivalencia con 9 de los 15 que tengo acá. Por lo tanto, decimos que esa segunda fracción es más pequeña. Entonces ahora, intuitivamente, sin haber visto un criterio de comparación estricto, podemos decir que 4/9, que es la fracción que está representada acá, es la fracción más grande de esas 3. Después tenemos 15/36, es la segunda, y un cuarto es la más pequeña. Y aunque sea intuitivamente por un gráfico, lo primero que tenemos que hacer es descartar ese concepto que habíamos aprendido con los números naturales, que porque el número era más grande, era mayor el resultado. Acá tenemos el 15 y el 36, que son los números más grandes, y 15/36 no es la fracción más grande. Insisto, esto lo estamos haciendo intuitivamente. ¿Y qué hicimos en todos los casos? Tomamos una unidad y la particionamos, ¿sí? Al particionarla, es lo que nos da, esta partición es la que nos da origen a los números racionales, ya que racionales viene de ración. Ración es la parte de un todo. Entonces, a esa parte del todo que llamamos números racionales, está incluyendo también a los números enteros, que en general los vemos en la escuela media en primer año. Nos incluye a los números enteros, ya que todo número entero, como por ejemplo ahí el 5, lo podríamos expresar como 5/1. Y si tuviéramos menos 10, lo podríamos expresar como menos 10/1. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir cuándo tenemos un número racional. Un número racional va a ser un número de la forma a/b con b distinto de 0. ¿Sí? Es el requisito para que tengamos un número racional. Y yo les dije, empezamos haciendo una comparación intuitiva. Ahora vamos a tratar de hacer, en vez de comparar en unidades como las que vimos recién, nos vamos a meter en la recta numérica. Ustedes han trabajado recta numérica también desde la escuela primaria. Y yo a la unidad en la recta numérica la podría hacer de 36 partes, como vimos recién, la podría hacer de 9 partes o de 4. Voy a tomar la clásica, que es dividir la unidad en 10 partes, ¿sí? A esa unidad que la tengo dividida en 10, fíjense, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Del 0 al 1 hemos tomado 10 partes. Queremos saber qué fracción es la que está representada acá, en el primer signo de interrogación. Bueno, eso debería ser muy fácil, porque tengo ¿cuántas partes de 10 ahí? Y tengo 1, 2 partes. O sea que ese número que represento en la recta numérica es 1 décimo. Y si me voy a la segunda incógnita, y la segunda incógnita, si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo 7 partes de 10, o sea que la fracción que la representa es 7 décimos. Si seguimos, llego hasta el 1, tengo 10 unidades, 1, 2 más. En el último signo, en la última incógnita que tenemos allí, debería ir el número 12 décimos. ¿Sí? O sea que los números racionales se pueden representar en la recta numérica y va a depender de la graduación que hagamos en la recta qué número representamos. Pero ahora miremos el 1. Si yo miro el 1, ¿sí? Estamos acá mirando al 1. Si yo miro al 1, vemos que el 1 ocupa el lugar 10. ¿Sí? O sea que también se podría representar como 10 sobre 10. Y sí, porque hay un montón de fracciones equivalentes que me van a poder representar el 1. 10 sobre 10, 36 sobre 36, si volvemos al ejemplo que estuvimos trabajando al principio, 9 sobre 9, muchas. Lo mismo sucedería con este 1/2 que pusimos acá. ¿Por qué? Y porque esa regla graduada ahí corresponde a 5 décimos. Y 5 décimos, si lo simplificamos, me queda esa fracción que es 1/2. O sea que nuevamente estamos trabajando con el concepto de fracciones equivalentes. Y voy a tratar de, antes de terminar esta clase, darles unos ejemplos más de fracciones equivalentes, porque las fracciones equivalentes son la clave de que nosotros podamos sumar y restar números racionales. Ahora vamos a hacer otra partición. Queremos repartir, en vez de tomar una recta numérica, quiero repartir 2 baguettes de pan entre 3 personas en partes iguales. Y esto es muy importante porque yo puedo particionar de muchas maneras. En partes iguales es una muy particular, muy especial. Voy a representar a cada una de esas baguettes con un rectángulo, ¿sí? Cada una de esas me estaría representando, y si las parto me quedan eso, 3 partes, ¿sí? En cada baguette. Por lo tanto, a una persona le daría, digamos, estas 2 partes, a la segunda persona yo le daría esta y esta parte, y a la tercera le estaría dando, uy, que quedó feo eso, estas últimas 2, ¿sí? Y eso me indica que cada una de esas 3 personas recibió 2 tercios. Ahora, si yo estuviera, ahí tenía una unidad discreta y la pude partir, pero no siempre se puede partir. ¿Sí? Si yo tuviera pelotas, supongamos que me regalaron 11 pelotas y se las quiero dar a 2 escuelas. ¿Sí? Y bueno, le podría dar 5 pelotas a cada uno, pero ya no puedo particionar la que me queda. Voy a tener que optar por dársela a alguna de esas 2 escuelas. Entonces, también es importante que cuando resolvemos situaciones problemáticas, tengamos en cuenta si esa unidad se va a poder seguir particionando o no se va a poder seguir particionando. Vamos a este problema. Lo vamos a leer y yo les voy a mostrar esa solución que hizo Tommy, un alumno de una de mis escuelas. Dice: Pedro, Margarita y Pablo ganaron 220.320 pesos por un trabajo. Deben repartirlo de la siguiente manera. Pedro debe ganar 5/24, Margarita 1/8 y Adrián 2/3 del total. ¿Cuánto recibe cada uno en dinero? Y después vamos a ver el tema del porcentaje. Acá fíjense, entramos en el tema donde no estoy repartiendo en partes iguales. Ese total lo vamos a repartir en 3 fracciones que ya no son las mismas.
Tomás decidió resolverlo al problema. Entonces puso que Pedro tomó la fracción que representa, 5/24, lo multiplicó por los 220.320 pesos y le dio ese número de 45.900 pesos. Ahora, ¿podría haber comenzado directamente así, Tomás? Y en realidad acá hay que hacer una pequeña revisión. Yo, para poder hacer esa resolución que hizo Tomás, debo comprobar que la suma de esas tres fracciones me den 1 o menos de 1. ¿Sí? Si me dan menos de 1, ¿qué va a pasar? Y bueno, yo le voy a dar una parte a cada uno de las personas, la parte correspondiente a su fracción, y me va a quedar plata. ¿Sí? En este caso estamos repartiendo plata. Y me va a quedar plata. Pero si la fracción fuera mayor que 1, no tendría forma de cumplir con el pedido. Entonces, sí o sí, en estos casos donde tengo que repartir, no es de manera equitativa, tengo que revisar que las fracciones me den 1 o menor que 1. Y saber que cuando me dan menor que 1, me va a sobrar lo que sea que estemos repartiendo, ¿sí? Otra cosa que debemos hacer es comprobar que esos tres números, si estoy repartiendo el total, me den el total. O sea, habría que sumar, lo pueden comprobar, y les debería dar los 220.320 pesos. La segunda parte la vamos a dejar para la clase que viene, porque vamos a dejar todos los ejercicios de porcentaje para la clase que viene. Entonces les voy a pedir, para que se animen a hacerlos ustedes en casa, que anotemos las tres fracciones, 5/24, 1/8 y 2/3, y el número total, 220.320. Y vamos a analizar cómo resolvemos ese problema, porque de nuevo lo podemos hacer con la mejor estrategia o con otra que por ahí sirve, pero que no es la mejor estrategia. Entonces es importante que analicemos en qué tipo de estrategia estamos resolviendo el problema. Insisto, Tomás lo resolvió y podría estar bien, pero si él se equivocó al copiar una de las fracciones y el resultado le da mayor que 1, en la suma de las fracciones, el resultado parcial también estaría mal. Ahora vamos a hacer uno más sencillo, pero de nuevo estamos poniéndonos, digamos, puntillosos en algunos detalles importantes de fracciones para después dedicarnos a resolver problemas y hacer ejercicios. Queremos repartir entre 3 personas, como no me dan otra alternativa, supongo que es equitativamente 60 pesos, ahí el número está mal, así que bueno, después lo vamos a arreglar, es 35,5 y 7 pesos. A los 60 pesos, si los divido en 3, ¿qué me va a quedar? 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hago 60 por 1/3, me da 20. A ese número que, insisto, está mal, debería ser 35,5, lo divido por 3 y me da 12,5. Y en el último caso, cuando yo divido a 7 dividido 3, este me va a dar 2,3 con el 3 periódico. Y acá, acuérdense que hay un errorcito en el número, debería ser 35,5. Tenemos 3 tipos de resultado. El primero me da un número entero, que es un número racional. El segundo resultado de aplicar esa fracción me da un decimal. ¿Sí? Pero el problema lo tenemos en el tercero, y es el error común que se comete al trabajar con las fracciones. Ese me da un número periódico. Entonces yo debería arrastrar lo más posible la fracción. Y nosotros, cuando estamos en clase, nos vemos tentados a pasar las fracciones a decimales. Ese no es un decimal, es una expresión decimal. Los decimales tienen un número finito de dígitos detrás de la coma. Y ahí el 2,3 periódico en realidad tiene infinitos dígitos periódicos. Entonces, siempre que trabajo con fracciones, si el resultado es como en el caso del 20 o como en el caso del 12,5, yo puedo expresar un resultado de manera correcta con los decimales. Pero tengo que tener mucho cuidado acá, sobre todo cuando estoy en cálculos muy importantes,
debo mantener la fracción hasta último momento. Bueno, el último problema también lo vamos a dejar para resolver en la clase que sigue, esta actividad que dice, entre las fracciones siguientes, ¿cuáles representan un número decimal? Entonces, les pido que la anoten: 3/25, 18/4, 2/9, 1/3 y 5/7. Quiero saber cuáles representan un decimal. ¿Qué necesito para que sea decimal entonces? Que tenga un número finito de dígitos detrás de la coma. Si no, es una expresión decimal y lo correcto es seguir manejando la fracción. Entonces, ese lo vamos a resolver en la próxima clase. Este también, porque se nos está acabando el tiempo, lo vamos a dejar para la próxima clase, pero de nuevo les voy a pedir que anoten ese número. Tenemos un gráfico que representa el presupuesto de Marta, que es de 25.000 pesos mensuales, y se distribuye el 40% en alimentación, el 7% en diversión, el 11% en ahorro, el 7% en vestimenta, el 20% en alquiler y el 15% en transporte. Queremos, sabiendo que el presupuesto de Marta es de 25.000 pesos, saber cuánto gasta en cada uno de estos ítems. Acuérdense que este nos va a quedar para la clase que viene. Anoten por favor esos números. Y esto va a ser lo último. Quiero volver acá. Ahí Marian me va a tapar alguna de las rayitas, pero no importa, yo se los voy a contar. Arriba lo que tenemos es una unidad, ¿sí? A esa unidad, en la primera fila de rayitas, yo la dividí en 4. O sea que tengo divididos en cuartos. En la segunda línea yo tengo divididos en octavos. Y en la última, aunque se me haya perdido alguna rayita con Marian, la tengo dividida en 40 partes. Si nosotros miramos ahí, el 1/4 coincide con el 2/8 y coincide con el 10/40. ¿Por qué? Porque estas son fracciones equivalentes. ¿Se acuerdan que yo cuando comenzamos les dije vamos a trabajar mucho con el tema de fracciones equivalentes, pero voy a tratar de darles una mirada al final? Esto es la fracción equivalente. Son muchas fracciones que me van a representar el mismo número en la recta numérica. Y esto es una de las potencialidades más importantes que tiene el conjunto de los números racionales. A cada punto lo puede representar con infinitas fracciones equivalentes. Y acá, para terminar, tenemos un ejemplo. Todas esas fracciones que están ahí, ahora de manera numérica y no de manera gráfica, representan a un mismo punto en la recta. 1/3, 2/6, 3/9, 4/12. Bueno, con esto hemos hecho el primer aproximamiento a los números racionales. Los esperamos mañana en el canal. Estamos todos aprendiendo desde casa. Muchas gracias.